Las primeras luces del día se filtran a través de las cortinas, proyectando un resplandor dorado en la habitación. Me despierto antes que el reloj marque la hora habitual, un signo de la monotonía que se ha apoderado de mi vida. Mi nombre es Gina, tengo 37 años y estoy casada con Vito, un hombre de negocios que, aunque exitoso, se ha convertido en una sombra distante en nuestro matrimonio. Recuerdo cómo solía ser nuestra vida, llena de promesas y pasión. Ahora, los días se deslizan uno tras otro, atrapados en una rutina que nos ha dejado atrapados en una grisácea indiferencia. Vito está casi siempre absorto en su trabajo, y yo me encuentro navegando la soledad que se ha instalado en nuestro hogar. Hoy, sin embargo, algo parece diferente. La llegada de Dante, el sobrino de Vito, ha sido un soplo de aire fresco en esta atmósfera estancada. Dante ha venido a hacer una pasantía con Vito, y aunque la idea de tener a un joven en casa me parecía una distracción, no esperaba que su presencia fuera a tener un impacto tan profundo en mi vida. Mientras preparo el desayuno, me encuentro esperando ansiosamente el momento en que Dante salude. Su energía juvenil es contagiosa, y hay algo en su actitud optimista que me hace sentir viva de nuevo. El timbre de la puerta interrumpe mis pensamientos, y al abrirla, me encuentro con la sonrisa cálida de Dante, su entusiasmo iluminando el vestíbulo. «Buenos días, Gina», dice, con una energía que parece romper el silencio que ha invadido nuestra casa. «Buenos días, Dante», respondo, tratando de ocultar mi sorpresa ante lo refrescante que resulta su saludo. «¿Cómo dormiste? ¿Como un bebé? Todo es tan diferente aquí», dice mientras se quita la chaqueta. La forma en que observa a su alrededor, con una mirada de asombro y curiosidad, me hace pensar en lo mucho que he perdido de mi propia curiosidad por la vida. El desayuno transcurre entre risas y charlas despreocupadas, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Dante tiene una habilidad especial para hacer que cada conversación parezca una aventura. Mi corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo, comienza a latir con una vitalidad que había olvidado. Al terminar la comida, Dante me invita a dar un paseo por el jardín. El sol brilla intensamente, y su presencia a mi lado hace que todo se sienta diferente. Mientras caminamos, Dante me cuenta historias sobre su vida en la universidad y sus sueños. Me sorprende la forma en que escucha atentamente cuando le cuento algo sobre mí, como si cada detalle de mi vida fuera una pieza importante de un rompecabezas. En ese momento, siento algo despertar dentro de mí, algo que no había experimentado en mucho tiempo. No es solo la conversación, sino la forma en que Dante me hace sentir apreciada y viva. La chispa que había creído perdida parece estar renaciendo, y con cada risa y cada mirada, me doy cuenta de que mi mundo se está transformando. El sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras yo observaba a través de la ventana de la cocina. La misma vista que había visto tantas veces, pero hoy algo era diferente. Vito había salido de viaje de negocios, como de costumbre, dejándome sola en la casa. La rutina diaria se había convertido en un ciclo interminable, y cada día parecía fusionarse con el anterior en una monotonía ininterrumpida. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Cuando Vito mencionó que su sobrino Dante vendría a quedarse con nosotros durante su pasantía, mi primera reacción fue de indiferencia. ¿Qué impacto podría tener un joven en nuestra vida? Pensé que sería solo una breve interrupción en nuestra rutina establecida. Sin embargo, desde el momento en que Dante cruzó la puerta, algo cambió. La energía que traía consigo era palpable, como una ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada. Dante, con su sonrisa contagiosa y su entusiasmo por todo lo que hacía, rápidamente se hizo sentir en la casa. Cada conversación con él estaba llena de humor y curiosidad, y sus historias de la universidad y sus sueños me recordaban a una época en la que yo también sentía esa chispa de aventura. La dinámica de la casa comenzó a cambiar. Las cenas se volvieron animadas, y nuestras charlas, antes superficiales, se convirtieron en conversaciones profundas y significativas. ¿El cambio no pasó desapercibido? Noté cómo mi propio ánimo se elevaba cuando Dante estaba cerca. Mi día a día,
que antes parecía interminable, ahora se llenaba de expectativas. Y mientras lo observaba, me di cuenta de que Dante no solo traía una nueva perspectiva a mi vida, sino que también empezaba a ocupar un lugar especial en mi corazón. No era solo su vitalidad lo que me atraía, sino también su forma de ver el mundo con una claridad y una pasión que hacía tiempo había perdido. A medida que pasaban las semanas, nuestros momentos juntos se volvieron más frecuentes y más intensos. Las simples conversaciones de la mañana se convirtieron en charlas profundas durante el café, y las tardes se llenaron de paseos por el parque y cenas que prolongábamos con risas y confidencias. Cada vez que Dante estaba cerca, sentía como si un velo se levantara, revelando una parte de mí que había estado oculta durante mucho tiempo. Era un sentimiento desconcertante. Me encontraba pensando en él incluso cuando estaba ocupada con tareas domésticas, imaginando cómo sería la vida si la chispa que sentía no fuera solo un destello pasajero. Mientras mi corazón empezaba a abrirse a esta nueva emoción, me encontraba atrapada entre el deseo de explorar estos sentimientos y el temor de las consecuencias que podría enfrentar. Mi vida, que había sido tan ordenada y predecible, estaba tomando un giro inesperado. La llegada de Dante había desatado una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar. Me encontraba en una encrucijada, no solo entre el amor que había compartido con Vito y la nueva conexión con Dante, sino también entre el miedo a lo desconocido y la esperanza de redescubrirme a mí misma. La noche había caído, y mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en cómo cambiaría todo esto. Mi vida, que alguna vez había estado en equilibrio, ahora estaba a punto de enfrentarse a una serie de decisiones que podrían redefinir mi futuro. La mañana siguiente, desperté con una mezcla de ansiedad y anticipación. Dante estaba sentado en la mesa del desayuno, revisando unos papeles mientras tomaba su café. Su presencia en la casa ya era una rutina agradable, pero hoy, su sonrisa y su energía parecían aún más contagiosos. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y por un momento, la rutina se desvaneció, dejándome con una sensación de calidez y expectativa. Conversamos durante el desayuno sobre sus planes para el día. Dante había mencionado una presentación importante que debía preparar para la universidad, y su entusiasmo por el desafío me hizo recordar mi propia pasión por mis proyectos cuando estaba más joven. Me encontré animándolo, dándole consejos y recordando la emoción que sentía al enfrentar nuevas metas. Cada palabra que intercambiábamos estaba cargada de una intimidad que parecía crecer con cada conversación. A medida que pasaban los días, noté cómo nuestras interacciones se volvían cada vez más naturales y espontáneas. Lo que había comenzado como una relación meramente formal entre cuñada y sobrino, se había transformado en una amistad sincera y profunda. Me reía más, me sentía más viva, y mi energía era palpable. La vida cotidiana parecía brillar con una nueva intensidad cuando Dante estaba cerca. Sin embargo, también comenzaba a sentirme incómoda con la dirección en que se estaban desarrollando mis sentimientos. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y un sentimiento de conexión se hacía evidente, algo que no se limitaba a una simple amistad. Había algo en la forma en que Dante me miraba, en la forma en que nuestras conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche, que me hacía cuestionar el alcance de mis propios sentimientos. Un día, mientras estábamos en el jardín, Dante me invitó a caminar con él. La brisa suave y el canto de los pájaros creaban un ambiente relajado, y me sentía en paz con la naturaleza que nos rodeaba. Durante la caminata, Dante compartió sus sueños y aspiraciones con una sinceridad que me conmovió profundamente. Había una fragancia de esperanza en sus palabras, y me encontré a mí misma admirando su capacidad para ver el mundo de manera tan optimista y llena de posibilidades. Esa conversación, sin embargo, también me llevó a reflexionar sobre mi propia vida. Me pregunté si había perdido de vista mis propios sueños y deseos en el proceso de vivir una vida cómoda pero insatisfactoria. Mi matrimonio con Vito había sido una fuente de estabilidad, pero también había llegado a ser una rutina sin sorpresas. Ahora, con Dante en mi vida, todo parecía más vibrante, pero también más complejo. El dilema se hacía más evidente con cada día que pasaba. Mis sentimientos por Dante estaban creciendo, y aunque trataba de mantener mis emociones en equilibrio, no podía evitar el constante tira y afloja en mi corazón. Cada encuentro con él era una mezcla de alegría y conflicto interno,
y me encontraba en una batalla silenciosa entre el deseo de explorar esta nueva conexión y el temor de lo que ello significaría para mi vida actual. El anochecer llegó, y me encontraba en la cocina preparando la cena mientras pensaba en cómo abordar la situación. Dante estaba en su habitación, trabajando en su presentación, y yo me sentía atrapada en mis pensamientos. La vida que había conocido estaba cambiando, y yo debía encontrar la forma de navegar por este mar de emociones con cuidado. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días tendrían un impacto profundo en mi vida, y debía enfrentar mis sentimientos con valentía y claridad. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. El equilibrio entre lo que había conocido y lo que deseaba descubrir estaba en juego, y el futuro era incierto. La historia de mi vida estaba en un punto crucial, y debía encontrar la manera de reconciliar mis deseos con mis responsabilidades. Al amanecer del día siguiente, me levanté con una determinación renovada. Sabía que tenía que enfrentar mis sentimientos de manera honesta y clara. Vito estaba ocupado con una reunión de trabajo, y aproveché ese tiempo para despejar mi mente y pensar con calma. Me decidí a dar un paseo por el parque cercano para ordenar mis pensamientos y aclarar mi visión. El parque era mi refugio cuando necesitaba tranquilidad. El aroma fresco del césped recién cortado y el sonido relajante de las hojas moviéndose con la brisa me ayudaban a encontrar la paz interior. Mientras caminaba por los senderos, me permití reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida y cómo mis sentimientos hacia Dante encajaban en ese panorama. El sol brillaba intensamente, pero el aire seguía siendo fresco y agradable. Observé a las familias y parejas disfrutando del día, y me pregunté si había estado descuidando mi propia felicidad en aras de mantener una fachada de estabilidad. La conexión que había desarrollado con Dante era intensa y real, pero también sabía que era crucial ser honesta conmigo misma. De regreso en casa, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. La casa estaba silenciosa, con solo el sonido ocasional de los pasos de Dante mientras se movía por la casa. Decidí preparar un almuerzo ligero y esperar a que él se uniera a mí. La conversación durante la comida fue ligera y agradable, pero el peso de lo que debía decir seguía rondando en mi mente. Finalmente, mientras estábamos en la sala, Dante se volvió hacia mí con una expresión sincera. «Gina, ¿qué te preocupa? Pareces un poco distraída últimamente». Sus palabras me hicieron sentir aún más consciente del dilema que enfrentaba. No podía seguir ignorando mis sentimientos ni posponer una conversación sincera. Reuní el coraje y decidí hablar con él. «Dante, hay algo que necesito contarte», comencé, sintiendo como el nerviosismo me invadía. «Estos últimos días han sido intensos para mí. He estado sintiendo cosas que no puedo ignorar más». Dante me miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué es lo que sientes, Gina?». Su voz estaba llena de empatía, y me sentí segura de poder compartir mis pensamientos más profundos. Respiré profundamente antes de continuar. «Siento que nuestra conexión es más profunda de lo que debería ser. Me has mostrado una parte de mí que había olvidado. Mis sentimientos hacia ti son complejos, y estoy en una encrucijada. No sé cómo manejar esto sin hacer daño a nadie». Dante asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que le estaba diciendo. «Entiendo, Gina. No quiero que te sientas atrapada entre lo que sientes y lo que crees que debes hacer. Lo último que quiero es que esto te cause más dolor». La conversación se volvió más íntima y sincera. A medida que compartíamos nuestras emociones, me di cuenta de que también había una parte de él que se sentía confusa y vulnerable. Ambos estábamos navegando en un mar de incertidumbre, y nuestras palabras se convirtieron en un espacio de comprensión mutua. Aunque la conversación fue difícil, fue el primer paso hacia una resolución. Decidí que debía hablar con Vito sobre lo que estaba sucediendo y abordar el conflicto con la misma honestidad con la que había hablado con Dante. No podía seguir adelante sin enfrentar la realidad y tomando decisiones que reflejaran lo que realmente deseaba para mi vida. El día concluyó con una sensación de resolución y un sentido renovado de propósito. Sabía que el camino hacia adelante sería complicado, pero estaba decidida a enfrentar los desafíos con valentía. La historia de mi vida estaba en una encrucijada, y debía tomar las riendas de mi propio destino.
La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, y la casa parecía estar envuelta en una calma inquietante. La conversación con Dante había sido reveladora, pero también dejaba mucho en el aire. Ahora, mi mayor desafío era encontrar el valor para enfrentar a Vito y hablar sobre lo que había estado ocurriendo. Preparé la cena con la esperanza de que el ambiente relajado de la noche ayudaría a suavizar la conversación que estaba a punto de tener. Mientras cocinaba, mis pensamientos se mantenían en un torbellino constante. Cada sonido de los utensilios en la cocina parecía amplificado por mi ansiedad. Vito llegó a casa justo cuando la cena estaba lista. Se notaba cansado, pero se esforzó por sonreír y comentar sobre el aroma de la comida. La atmósfera se tornó más ligera cuando nos sentamos a la mesa. Sin embargo, el peso de lo que tenía que decir no me abandonaba. Durante la cena, hice mi mejor esfuerzo para mantener la conversación normal. Hablamos de cosas triviales, de la última propuesta de negocio que había tenido éxito, y de los planes para el fin de semana. Pero en mi mente, estaba preparando el terreno para la conversación más difícil que había tenido en mucho tiempo. Una vez que terminamos de cenar y limpiamos la mesa, me senté en el sofá junto a Vito. La calidez de su presencia contrastaba con el frío que sentía en mi estómago. Me tomó un momento antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas. Vito, hay algo de lo que necesito hablar contigo, comencé, tratando de mantener mi voz firme a pesar del temblor que sentía. He estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y sobre algo que ha estado ocurriendo. Vito me miró con atención, notando la seriedad en mi tono. ¿Qué sucede, Gina? Pareces preocupada. Tomé un respiro profundo antes de continuar. Sabes que las cosas entre nosotros han cambiado. La rutina diaria y tu trabajo han hecho que nos distanciáramos, y yo me he sentido sola. Recientemente, he desarrollado una conexión con Dante, el sobrino de tu socio. El rostro de Vito mostró sorpresa y confusión. ¿Dante? ¿Qué quieres decir con una conexión? ¿Qué ha pasado entre ustedes? Sentí el peso de mis palabras al decirlo. Dante ha traído una energía nueva a la casa, algo que había perdido con el tiempo. Pero lo que ha comenzado como una amistad se ha vuelto más complejo. Mis sentimientos hacia él son profundos y me están afectando de maneras que no puedo ignorar. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Vito parecía procesar la información, y la tensión en el aire era palpable. ¿Estás diciendo que quieres estar con Dante? ¿Qué significa esto para nosotros? Me preparé para la pregunta que temía. No estoy segura de lo que quiero, pero necesito ser honesta contigo. No puedo continuar con nuestra relación sin enfrentar la realidad de mis sentimientos. Quiero intentar arreglar las cosas entre nosotros, pero también sé que debo ser sincera sobre lo que estoy sintiendo. Vito se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas en su regazo. Gina, esto es una sorpresa para mí. No sabía que te sentías así. Mi trabajo ha sido una prioridad, y tal vez eso nos ha afectado. Pero esto es un golpe inesperado. La conversación continuó con emociones crudas y sinceras. Ambos nos dimos cuenta de que había mucho que resolver, y que el camino hacia adelante no sería fácil. La noche se volvió más larga a medida que discutíamos nuestras opciones y nuestros sentimientos. Cada palabra parecía pesada con el peso de nuestras decisiones futuras. Finalmente, llegamos a la conclusión de que necesitábamos tiempo para procesar lo que había sucedido. Decidimos que cada uno tomaría un tiempo para reflexionar sobre la situación y considerar lo que realmente queríamos. Sabíamos que había mucho en juego y que nuestras decisiones determinarían el futuro de nuestra relación. Me retiré a mi habitación esa noche con un torbellino de emociones. Había comenzado un proceso de autodescubrimiento que prometía ser desafiante pero necesario. La historia de mi vida estaba en un punto crucial, y debía encontrar el equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades. La mañana siguiente llegó con una claridad inquietante. El sol brillaba a través de las cortinas, proyectando rayos dorados que parecían burlarse de la oscuridad emocional que sentía. Me desperté antes que Vito, con la mente aún ocupada por la conversación de la noche anterior. Sentía que cada minuto de tranquilidad me permitía enfrentar el desafío que tenía por delante. Decidí dar un paseo por el jardín, un lugar que solía ser un refugio para mí.
Mientras caminaba entre las flores que habían comenzado a marchitarse con el cambio de estación, mi mente seguía enredada en pensamientos sobre Dante y Vito. Las decisiones que había tomado me pesaban como una losa. Cuando regresé a la casa, Vito ya estaba despierto y había preparado el desayuno. Su esfuerzo por mantener la normalidad era palpable, pero la tensión entre nosotros era innegable. Nos sentamos a la mesa, comiendo en silencio, intentando evitar la conversación que nos esperaba. Después de la comida, Vito me pidió que nos reuniéramos en la sala de estar. Quería hablar más sobre lo que había ocurrido. Sus palabras eran medidas, su tono buscaba comprender y no confrontar. Gina, comenzó, entender lo que has compartido es un desafío para mí. No quiero que esto termine sin intentar solucionar lo que está mal entre nosotros. Siento que he fallado al no estar presente como debiera. Pero también necesito saber si realmente deseas continuar con nuestra relación o si esto ha cambiado para siempre. Lo miré con sinceridad. Vito, no es fácil para mí decirlo, pero estoy en una encrucijada. Lo que siento por Dante ha despertado algo en mí que había estado dormido. Pero al mismo tiempo, valoro lo que hemos construido juntos y quiero hacer todo lo posible por salvar nuestra relación. Necesito tiempo para entender mis sentimientos y tomar una decisión. Vito asintió, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y resignación. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Sentí que era el momento de plantear una solución que nos permitiera ganar perspectiva sin tomar decisiones apresuradas. Creo que necesitamos un periodo de separación temporal, un tiempo en el que podamos evaluar nuestras prioridades y sentimientos. Durante este tiempo, debemos ser honestos con nosotros mismos y con cada uno. Esto nos permitirá ver si nuestras diferencias son insuperables o si hay una forma de reconciliarnos. Vito consideró la propuesta. Me parece una medida razonable. Si esto es lo que crees que necesitamos, lo acepto. Pero quiero que sepas que estaré esperando que este tiempo nos lleve a una resolución, no a una separación definitiva. Asentí, aliviada pero con el corazón pesado. Entiendo, y te agradezco por tu comprensión. Este tiempo será crucial para ambos. Vito se levantó y se dirigió hacia su oficina. Aunque nuestra conversación había sido un paso importante, sabía que quedaban muchas preguntas sin respuesta. Me sentí aliviada de haber dado el primer paso hacia la resolución, pero también temía las repercusiones de este tiempo de separación. Mi próximo paso era enfrentar a Dante. La relación que habíamos compartido necesitaba ser examinada con la misma profundidad que mi relación con Vito. Mientras me preparaba para hablar con él, sentía que cada momento se cargaba de significado y que cada decisión sería crucial para mi futuro. La tarde estaba cargada de una sensación de anticipación. Cada sonido en la casa parecía más nítido, cada pensamiento más claro. Me dirigí al lugar donde antes solía pasar su tiempo libre, sintiendo que esta conversación podría definir el rumbo de nuestra relación y el de mi vida. Cuando entré en la habitación, Dante estaba sentado con un libro en las manos. Levantó la vista al verme, una sonrisa natural en su rostro que de inmediato me hizo sentir una mezcla de alivio y nerviosismo. «Hola, Dante», dije, intentando mantener la calma. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Dante cerró el libro y me miró con interés. «Claro, Gina, ¿qué sucede?» La conversación que estaba a punto de tener con Dante sería tan vital para mi entendimiento personal como la que había tenido con Vito. Estaba en un punto crucial en mi vida, y debía enfrentar la verdad sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Me senté frente a Dante, intentando controlar el temblor en mis manos. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba la habitación con una cálida tonalidad dorada, creando un contraste con la tensión que sentía. Dante esperó en silencio, su expresión serena pero expectante. «Dante», comencé, «hemos compartido momentos muy especiales en las últimas semanas. Lo que siento por ti ha sido una revelación para mí, una chispa de pasión y vida que había perdido con el tiempo. Sin embargo, ahora me encuentro en una encrucijada». Dante inclinó la cabeza ligeramente, su mirada era una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué quieres decir, Gina?» «Vito y yo hemos decidido tomar un tiempo de separación temporal», expliqué.
Necesitamos espacio para evaluar nuestra relación y ver si podemos encontrar una forma de reconciliarnos. Pero mientras tanto, debo enfrentar mis sentimientos hacia ti y decidir qué quiero para mi futuro. La expresión de Dante se tornó seria, y su sonrisa desapareció. Entiendo. No quiero que esto te cause más dolor del que ya has sentido. ¿Qué quieres hacer ahora? Me sentí atrapada entre dos mundos. La emoción que había encontrado en mi relación con Dante era innegable, pero el compromiso que tenía con Vito seguía siendo una parte fundamental de mi vida. Necesito entender qué significa esta relación para mí y qué impacto puede tener en mi vida si seguimos adelante. Quiero ser honesta contigo y conmigo misma. Dante asintió, su rostro reflejaba la madurez que había demostrado durante todo este tiempo. Lo que sea que decidas, quiero que sea lo mejor para ti. Esta no es una situación fácil para ninguno de los dos. Solo quiero que te sientas libre de tomar el tiempo que necesites. Sentí una oleada de gratitud hacia él. Gracias, Dante. Valoro mucho tu comprensión y apoyo. Espero que podamos encontrar claridad en este periodo. Pero debo advertirte que, independientemente del resultado, esta situación cambiará nuestras vidas. Dante se levantó y se acercó a mí, dándome un abrazo que, aunque breve, fue reconfortante. Estoy aquí para ti, Gina. Sin importar lo que pase, quiero que sepas que lo que hemos compartido ha sido valioso para mí también. Después del abrazo, salí de la habitación con un sentimiento de tristeza y esperanza mezclados. La decisión que había tomado era necesaria, pero la incertidumbre que venía con ella era abrumadora. La idea de la separación temporal con Vito y la introspección necesaria para comprender mis sentimientos hacia Dante me estaban llevando a una profunda autoevaluación. Pasé el resto de la tarde en la biblioteca de la casa, un lugar que siempre había encontrado tranquilo y propicio para la reflexión. Mientras hojeaba algunos libros viejos, me encontré con un diario que había olvidado hace años, lleno de anotaciones y pensamientos de tiempos pasados. Decidí leer algunas de las páginas, buscando tal vez una conexión con la persona que solía ser y entendiendo si había algún consejo que pudiera aplicar a mi situación actual. Las palabras escritas en el diario eran un recordatorio de mis sueños y aspiraciones de juventud. Me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado mi vida y de cómo había llegado a este punto de inflexión. Las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales para mi futuro. El día siguiente prometía ser otro desafío, con la necesidad de enfrentar no solo mis sentimientos internos sino también las repercusiones de mis decisiones. Mientras me preparaba para la noche, sentía que cada momento me acercaba a una verdad más profunda sobre lo que realmente deseaba en mi vida y en mis relaciones. La noche se desplegó con un silencio inquietante, mientras me preparaba para la conversación que tenía que tener con Vito y para enfrentar el proceso de autoevaluación que, en última instancia, me llevaría a tomar una decisión definitiva sobre mi futuro. La mañana siguiente comenzó con una sensación de nerviosismo que no pude ignorar. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto simple pero elegante, como si quisiera sentirme preparada para enfrentar una conversación crucial. Me dirigí a la cocina, donde Vito estaba sentado leyendo el periódico, absorto en las noticias del día. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió, aunque esa sonrisa no ocultaba la preocupación que reflejaba sus ojos. «Buenos días, Gina, ¿cómo te sientes hoy?» «Buenos días, Vito», respondí, intentando sonar natural. «Creo que estamos listos para hablar, ¿podemos sentarnos?» Asintió y colocó el periódico a un lado, dándole su atención completa a la conversación que estaba por comenzar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, un lugar que solía ser un refugio de conversaciones y comidas compartidas, pero que ahora se sentía cargado de tensión. «Vito», empecé, «hemos decidido tomar un tiempo de separación temporal para evaluar nuestra relación. Quiero ser honesta contigo y contigo misma sobre lo que estoy sintiendo». Vito frunció el ceño, y su expresión se tornó seria. «Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros últimamente. No sabía que te sentías tan confundida, ¿qué ha pasado?» Respiré hondo antes de responder. Durante las últimas semanas, he estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y lo que me falta en mi vida. La llegada de Dante ha sido un catalizador inesperado.
Su energía y entusiasmo me han hecho sentir viva de nuevo. Me he dado cuenta de que mis sentimientos hacia él van más allá de una simple amistad. El silencio que siguió a mis palabras era pesado. Vito parecía estar procesando la información, su mente corriendo a 1000 por hora mientras buscaba una respuesta. Gina, no puedo negar que he estado absorto en el trabajo, pero nunca imaginé que te sentirías así. ¿Qué esperas lograr con esta separación? Necesito tiempo para entender mis sentimientos y decidir si hay una forma de recuperar lo que tuvimos, expliqué. También necesito tiempo para considerar cómo encajan mis sentimientos hacia Dante en todo esto. No quiero tomar decisiones precipitadas, y creo que un periodo de separación nos dará a ambos la oportunidad de reflexionar. Vito asintió lentamente, su rostro revelando una mezcla de tristeza y aceptación. Si eso es lo que necesitas, lo aceptaré. Aunque me duele escuchar esto, entiendo que cada uno necesita encontrar su propio camino. Espero que podamos usar este tiempo para aclarar nuestras mentes y corazones. Gracias por comprender, dije, sintiendo un peso aliviado pero también una profunda tristeza. Prometo que este tiempo será utilizado para encontrar respuestas y para tratar de entender lo que realmente quiero y necesito. Después de nuestra conversación, me sentí agotada emocionalmente. La decisión de tomar un tiempo de separación era un primer paso hacia un proceso de autoevaluación que sería difícil pero necesario. Mientras Vito se dirigía a su oficina, yo me quedé en la cocina, con la mente llena de pensamientos y la incertidumbre del futuro. La tarde se deslizó lentamente, y me encontré de nuevo en la biblioteca, buscando alguna forma de despejar mi mente. El viejo diario que había encontrado antes seguía en mis manos, y mientras lo hojeaba, me detuve en una entrada que hablaba sobre enfrentar la adversidad y buscar la verdad en medio de la confusión. Sentí que esas palabras estaban destinadas a mí, guiándome en un momento de incertidumbre. La conversación con Vito había sido un primer paso, pero ahora el verdadero trabajo comenzaba. Debía enfrentar mis sentimientos hacia Dante y comprender qué significaba para mí este nuevo capítulo en mi vida. Mientras el sol se ponía en el horizonte, me preparaba para lo que vendría, sabiendo que la búsqueda de claridad no sería fácil, pero era esencial para encontrar mi verdadero camino. La noche llegó con su manto de calma, pero mi mente seguía agitada, incapaz de encontrar descanso. Decidí dar un paseo por el jardín, buscando un respiro fresco y la serenidad de la noche para ordenar mis pensamientos. La luna iluminaba suavemente los senderos, y las sombras de los árboles proyectaban un juego de luces y oscuridad que parecía reflejar mi propia confusión interna. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Mientras caminaba, recordaba los días en que el jardín solía ser un refugio para Vito y para mí, un lugar de calma y conexión. Pero ahora, las flores y las plantas parecían casi indiferentes a mi angustia, como si se estuvieran adaptando a la nueva realidad de nuestras vidas. Me detuve frente a una banca, el mismo lugar donde solíamos sentarnos a conversar en las tardes de verano. Cerré los ojos y traté de imaginar cómo era antes, cómo solíamos compartir nuestros sueños y esperanzas. Esa visión se mezclaba con la realidad presente, donde esos momentos parecían lejanos y casi inalcanzables. Mientras reflexionaba, sentí un vibrar en mi bolsillo. Era un mensaje de Dante. Miré el teléfono con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No esperaba escuchar de él tan pronto después de nuestra conversación con Vito. El mensaje decía: Hola Gina, solo quería saber cómo te sientes. Estoy aquí si necesitas hablar. Dante. Me quedé inmóvil por un momento, el mensaje resonando en mi mente. Su oferta de apoyo era tanto un consuelo como un desafío. Mi corazón aún palpitaba con los sentimientos que había tratado de contener. Decidí responder, aunque mi mensaje estaba cargado de dudas. Hola Dante, gracias por tu mensaje. Estoy pasando por un momento complicado y necesito un poco de tiempo para aclarar mis pensamientos. Hablamos pronto. Guardé el teléfono y me recosté en la banca, mirando las estrellas. Aunque me había comprometido a tomar tiempo para mí, el deseo de hablar con Dante y aclarar mis sentimientos era fuerte. La noche era tranquila,
pero mi mente estaba en guerra con la decisión que debía tomar. A medida que las horas avanzaban, me di cuenta de que este tiempo de separación no solo era una oportunidad para reflexionar sobre mi relación con Vito, sino también un momento para descubrir quién era realmente y qué quería para mi futuro. Sabía que hablar con Dante sería inevitable, pero también entendía que debía manejar esa conversación con cuidado para no tomar decisiones impulsivas. Cuando regresé a la casa, me encontré con Vito preparándose para una noche tranquila en su oficina. Le ofrecí una sonrisa cansada, y él respondió con un gesto de comprensión. Aunque la separación temporal era dolorosa, había un entendimiento mutuo de que era necesario. Me dirigí a mi habitación y me preparé para dormir, aunque el sueño me eludía. La realidad de la separación estaba apenas comenzando a sentarse, y el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, estaba decidida a enfrentar cada desafío con la sinceridad y el coraje que me había llevado hasta aquí. Mientras la noche avanzaba y me acurrucaba bajo las sábanas, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Debía enfrentar no solo las consecuencias de mis decisiones, sino también el profundo deseo de entender mi propio corazón y el papel que Dante jugaría en él. Con ese pensamiento en mente, cerré los ojos, preparándome para un nuevo día lleno de incertidumbres y promesas. La mañana llegó con su habitual claridad, trayendo consigo el ruido de la vida cotidiana. Me desperté con una sensación de agotamiento emocional, pero también con la determinación de enfrentar el día con claridad y propósito. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una luz dorada que me recordó la belleza de los pequeños momentos. Desayuné sola en la cocina, el café caliente ayudando a despejar mis pensamientos nublados. Mientras miraba por la ventana, me encontré pensando en Dante y en la conversación que pronto tendríamos. Sentía que debía abordar el tema con la mayor honestidad posible, no solo para resolver mis sentimientos, sino también para ser justa con Vito. Después de un rato, recibí una llamada de Dante. Mi corazón dio un salto, y aunque estaba decidida a mantenerme firme en mis decisiones, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. «Hola Gina», dijo Dante con su tono familiar y cálido. «Solo quería saber si te vendría bien hablar hoy». «Hola Dante», respondí, tratando de mantener la calma. «Sí, creo que sería bueno, ¿te parece si nos encontramos en la cafetería del centro?» «Perfecto. ¿Te veré allí a las 2?» Colgué el teléfono y me preparé para salir. La mañana pasó rápidamente entre preparativos y tareas cotidianas, y antes de darme cuenta, era hora de dirigirme a la cafetería. Salí de casa con una sensación de expectación, el encuentro con Dante pesando en mi mente. La cafetería estaba acogedora, con sus mesas de madera y una atmósfera relajada. Me acomodé en una mesa cerca de la ventana, mirando a la gente pasar por la calle mientras esperaba a Dante. Cada detalle del lugar parecía amplificar mis sentimientos de nerviosismo y anticipación. Finalmente, lo vi entrar. Su presencia era enérgica y positiva, un contraste notable con el peso de la conversación que nos esperaba. Dante se acercó con una sonrisa que, a pesar de todo, me hizo sentir un poco más tranquila. «Hola Gina», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Cómo has estado?» «Hola Dante», respondí, tratando de sonreír. «He estado reflexionando mucho. Gracias por venir». Dante pidió 2 cafés y comenzó a hablar sobre su día, intentando romper el hielo. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que necesitaba abordar el tema directamente. Tomé un sorbo de mi café y me preparé para ser honesta. «Dante, hay algo que necesitamos hablar», comencé. «He estado pensando mucho en nuestra relación y en cómo me siento. La verdad es que...» Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire. Dante me miraba atentamente, esperando que continuara. Sabía que este momento era crucial, tanto para mi claridad emocional como para la naturaleza de nuestra relación. «Lo que quiero decir es que, me he dado cuenta de que mis sentimientos hacia ti han cambiado. Esta situación es complicada, y no sé cómo manejar todo esto sin causar dolor o malentendidos». Dante asintió lentamente, su expresión mezclada entre comprensión y preocupación. «Gina, entiendo que esto no es fácil para ti. Pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que necesites.
No quiero que tomes decisiones apresuradas basadas en la confusión. Sus palabras me dieron un respiro. A pesar de las complicaciones, el hecho de que antes estuviera dispuesto a escuchar y apoyarme hizo que me sintiera más en paz con mi decisión. Sabía que no podía seguir adelante sin una conversación honesta, tanto con él como con Vito. La charla continuó, y mientras discutíamos mis sentimientos y mis temores, me di cuenta de que el futuro no sería sencillo. Tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, tanto para mi relación con Vito como para lo que sentía por Dante. A medida que la tarde avanzaba, y con el café ya frío en nuestras tazas, comprendí que lo más importante era ser honesta conmigo misma y con los demás. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, sentí que dar este paso hacia la claridad era el primer movimiento en la dirección correcta. La conversación con Dante dejó una sensación de claridad mezclada con incertidumbre. Nos despedimos en la cafetería con un abrazo amistoso, y mientras me dirigía a casa, mi mente seguía girando en torno a las palabras y sentimientos compartidos. El cielo se estaba oscureciendo, y la tarde parecía haber pasado en un suspiro. Cuando llegué a casa, Vito aún no había llegado. Aproveché el tiempo para prepararme mentalmente para la conversación que tendría con él. Estaba decidida a ser honesta y directa, pero también sabía que sería una charla difícil. Decidí darme un momento para organizar mis pensamientos y preparar lo que quería decir. Me senté en el salón, tratando de calmar los nervios que me asaltaban. La casa, aunque elegante y cómoda, me pareció más fría de lo habitual. Miré alrededor, pensando en cómo la rutina y la distancia emocional se habían apoderado de nuestro hogar. Este lugar, que alguna vez había sido un refugio cálido y lleno de amor, ahora parecía una prisión de costumbres y expectativas. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Vito, que llegó con su habitual aire de éxito y cansancio. Su saludo fue breve, y en cuanto entró, se dirigió al estudio, su santuario personal, como era costumbre. «Hola, Vito», le dije mientras lo seguía. «¿Podemos hablar un momento antes de que te pongas cómodo?» Vito levantó una ceja, claramente sorprendido por la seriedad en mi tono. «Claro, ¿qué pasa?» Nos sentamos en el salón, donde la luz de la tarde filtrada por las cortinas creaba una atmósfera que, aunque acogedora, no podía ocultar la tensión que sentía. Empecé a hablar, mi voz temblando ligeramente. «Vito, hay algo que necesito decirte. Esta conversación no es fácil para mí, pero es importante. Durante los últimos meses, he sentido que nuestra relación se ha vuelto monótona. Te amo y respeto mucho, pero he estado luchando con la sensación de que nos estamos distanciando. La llegada de Dante ha sido un cambio para mí, y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas». Vito me miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Dante? ¿Qué tiene que ver él con esto?» «Dante me ha hecho sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo», expliqué, tratando de mantener la calma. «Me ha hecho cuestionar qué es lo que realmente quiero en mi vida y en nuestra relación. Mis sentimientos hacia él han sido confusos y complicados, pero lo que más me preocupa es que nuestra relación ha llegado a un punto en el que nos hemos olvidado de nosotros mismos». Vito asintió lentamente, su expresión grave. «No tenía idea de que te sentías así. Pensé que estábamos bien, aunque ambos hemos estado ocupados. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora?» Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire. Sabía que no podía ofrecer respuestas fáciles o soluciones rápidas. Lo que quiero es trabajar en nuestra relación. Quiero que volvamos a conectar, que encontremos una manera de redescubrirnos a nosotros mismos y a nuestra vida juntos. Dante ha sido una parte de este proceso, pero lo que más importa es cómo podemos sanar y crecer juntos. Vito se tomó un momento para procesar lo que había dicho. «Entiendo que esto no es fácil, y me doy cuenta de que he estado absorto en mi trabajo. Estoy dispuesto a intentar mejorar nuestra relación, pero necesitamos ser honestos y comunicarnos más. ¿Crees que podemos hacerlo?» Sus palabras me dieron una chispa de esperanza. Aunque la situación seguía siendo compleja, el hecho de que Vito estuviera dispuesto a trabajar en nuestra relación me hizo sentir que había una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Asentí con firmeza. «Sí, creo que podemos. Será un desafío, pero estoy dispuesta a intentarlo».
necesitamos enfrentar nuestras dificultades y ser sinceros el uno con el otro. La conversación concluyó con una sensación de determinación renovada. Sabía que el camino por delante sería arduo y que enfrentaría desafíos tanto en mi relación con Vito como en la forma en que manejaría mis sentimientos hacia Dante. Sin embargo, sentí que había dado un paso crucial hacia la claridad y la honestidad. Con la noche extendiéndose a mi alrededor, me preparé para enfrentar el siguiente capítulo de mi vida con la esperanza de que, a través de la introspección y el esfuerzo, podríamos encontrar un nuevo equilibrio y redescubrir el amor que alguna vez compartimos. El día siguiente amaneció con una frescura renovada. La conversación con Vito había sido un primer paso importante, pero sabíamos que no era el final del proceso. Mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día, me encontré reflexionando sobre lo que realmente significaba esta etapa de nuestras vidas. En el trabajo, la rutina de siempre parecía inmutable, pero mi mente estaba centrada en la tarea de reconstruir nuestra relación. Aunque el día avanzó sin incidentes notables, el peso de nuestras conversaciones y las promesas hechas seguían presentes en mi mente. Al final de la jornada, me encontré con una necesidad urgente de procesar todo lo que había pasado. Decidí ir a dar un paseo por el parque cercano a casa. El aire fresco y los árboles en flor eran un contraste agradable con la tensión que había experimentado. Mientras caminaba, mi mente volvía a Dante. Me preguntaba cómo se sentiría él al saber que estaba intentando arreglar las cosas con Vito. Me preocupaba que la situación se volviera aún más complicada. Justo cuando estaba sumida en estos pensamientos, el timbre de mi teléfono me sacó de mi introspección. Era un mensaje de Dante, preguntando si quería tomar un café esa tarde. La simple invitación me hizo sonreír, y aunque sabía que no debía confundir las cosas, sentí que necesitaba hablar con él para aclarar mis propios sentimientos. Nos encontramos en un pequeño café al borde del parque. Dante llegó con una sonrisa genuina, y me sentí aliviada al ver que su energía positiva seguía intacta. Sin embargo, sabía que esta reunión no sería solo una conversación trivial, había que abordar temas importantes. «Hola, Gina», dijo Dante, su voz llena de calidez. «Me alegra verte, ¿cómo te fue ayer después de nuestra conversación?» Me senté frente a él, tratando de mantener la conversación ligera a pesar de la profundidad de mis pensamientos. «Hola, Dante». La conversación fue difícil pero necesaria. Estoy intentando arreglar las cosas con Vito. Lo importante es que estoy comprometida a trabajar en nuestra relación. Dante asintió, su expresión se volvió seria. Lo entiendo. No quiero ser una distracción en tu vida. Solo quería asegurarme de que estés bien. Me importa mucho lo que pase contigo. Sus palabras, aunque amables, hicieron que una oleada de sentimientos encontrara su camino a mi corazón. Gracias, Dante. Tus palabras significan mucho para mí. Pero también tengo que enfrentar la realidad de que estoy en un lugar complicado. Necesito tiempo para aclarar lo que quiero y lo que es lo mejor para todos. Entiendo, dijo Dante, tomando un sorbo de su café. Lo único que quiero es que encuentres la felicidad que mereces. Si eso significa dar espacio o cualquier cosa que necesites, estoy aquí para apoyarte. Me sentí aliviada por su comprensión, pero al mismo tiempo, me pesaba la realidad de nuestras emociones entrelazadas. La conversación continuó en un tono más ligero, pero las palabras que no se dijeron estaban presentes en el aire. Al final de nuestra charla, nos despedimos con un abrazo. Aunque era un gesto amistoso, sentí una mezcla de emociones conflictivas. La conexión con Dante seguía siendo una chispa de alegría en medio de la oscuridad, pero sabía que debía centrarme en resolver lo que realmente importaba. De regreso en casa, me encontré reflexionando sobre todo lo que había discutido con Vito y Dante. La noche estaba tranquila y el hogar, aunque silencioso, parecía lleno de promesas y desafíos. Sabía que el proceso de reconstrucción sería largo y lleno de altibajos, pero sentí que había tomado una decisión valiente al enfrentar la realidad. Mientras me preparaba para acostarme, el peso de las decisiones que tenía por delante era palpable. Sin embargo, también había una sensación de esperanza. El camino hacia adelante estaría lleno de pruebas, pero estaba decidida a enfrentar cada una de ellas con la mayor honestidad y valentía posible. El sueño llegó lentamente,
envuelta en pensamientos sobre el equilibrio entre el amor, la pasión y la responsabilidad. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, a través del esfuerzo y la introspección, podría encontrar una nueva dirección para mi vida. El sol se alzaba lentamente en el horizonte cuando desperté, y aunque el día prometía ser soleado, mi mente seguía nublada por las incertidumbres de la noche anterior. La conversación con Dante había sido una mezcla de consuelo y confusión, y estaba claro que necesitaba encontrar claridad en mi vida. El desayuno con Vito era una rutina establecida, un momento que solíamos disfrutar juntos, pero últimamente se había convertido en un mero acto de formalidad. Mientras preparaba el café, observé a Vito desde la cocina. Él estaba absorto en la lectura de un informe, sin notar mi presencia. «Buenos días», le dije, intentando infundir algo de calidez en mi voz. Vito levantó la vista brevemente. «Buenos días, Gina, ¿cómo te va?» La pregunta era cortés pero distante. Me senté a la mesa, tratando de hallar un equilibrio entre el deseo de tener una conversación profunda y el temor a desviar el curso de lo que ya estaba en marcha. «Bien, gracias». Estaba pensando en cómo podríamos pasar el día juntos. Tal vez podríamos hacer algo diferente, algo que nos permita reconectar. Vito frunció el ceño por un momento, luego asentó lentamente. «Eso suena bien, ¿tienes algo en mente?» La idea de pasar tiempo juntos me parecía prometedora, pero también sabía que el cambio no sería inmediato. Decidí proponer una actividad simple, pero significativa. Podríamos ir a caminar por el centro de la ciudad, quizás visitar un mercado o un café nuevo. Solo nosotros dos, sin distracciones. El rostro de Vito mostró un atisbo de interés. Eso podría ser agradable. Vamos a hacerlo. A medida que avanzaba el día, la expectativa de pasar tiempo con Vito me llenaba de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Me preparé con cuidado, eligiendo un atuendo casual pero elegante, intentando transmitir un mensaje de apertura y disponibilidad. Cuando finalmente salimos, la atmósfera en el coche era tensa pero esperanzadora. Vito condujo con concentración mientras yo observaba el paisaje pasar por la ventana. A veces, los silencios pueden ser tan elocuentes como las palabras, y sentía que ambos estábamos preparando el terreno para una conversación sincera. El centro de la ciudad estaba vibrante con la energía de la gente que se movía por las calles, y nos dirigimos a un mercado local que había sido recomendado por un amigo. Caminamos entre los puestos, admirando productos frescos y artesanías. A medida que nos adentramos en el bullicio, empecé a notar una ligera relajación en la postura de Vito. «Esto es bastante agradable», dijo Vito, su tono ya no tan distante. «No habíamos hecho algo así en mucho tiempo». «Sí, lo es», respondí, sonriendo. A veces, un cambio de escenario puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Nos detuvimos en un puesto de flores. La variedad de colores y aromas parecía revitalizarnos. Elegí un pequeño ramo de flores silvestres y se lo ofrecí a Vito, quien lo aceptó con una sonrisa genuina. «Gracias, Gina. Son hermosas». El gesto simple, pero significativo, rompió un poco la tensión que habíamos estado cargando. Continuamos explorando el mercado, charlando sobre temas cotidianos, y el ambiente entre nosotros empezó a relajarse. Al final de la tarde, cuando regresamos al coche, sentí una ligera sensación de optimismo. La caminata había sido más que una simple distracción, había sido un intento real de reconectar. Sin embargo, sabía que este era solo un primer paso en el largo camino que tenía por delante. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con una mezcla de satisfacción y preocupación. Había logrado un avance con Vito, pero también sabía que necesitaba confrontar los sentimientos que aún tenía hacia Dante. La incertidumbre estaba lejos de resolverse, pero estaba decidida a seguir adelante con la misma valentía con la que había enfrentado el día. Me acomodé en la cama, el peso de las decisiones pendientes aún presente. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me aferré a la esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, podría encontrar una solución que me permitiera reconciliar mis sentimientos y encontrar la paz que tanto anhelaba. La mañana siguiente me desperté con una sensación de determinación renovada.
Había pasado una noche tranquila, y aunque los problemas no se habían desvanecido, sentía que tenía una perspectiva más clara. Mientras preparaba el desayuno, reflexioné sobre la conversación que había tenido con Vito y el impacto que había tenido en mí. Mi mente seguía girando en torno a Dante, y la creciente conexión que sentía con él no era algo que pudiera ignorar. Había un brillo especial en sus ojos, una chispa que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, también entendía la importancia de enfrentar estos sentimientos con madurez y responsabilidad. Vito entró en la cocina, ya preparado para otro día de trabajo. Se sentó a la mesa, y le entregué un café recién hecho. «Buenos días», le dije con una sonrisa. «Buenos días, Gina», respondió él, tomando el café con una expresión más relajada que la de los días anteriores. «¿Qué planes tienes para hoy?». La pregunta me hizo pensar en cómo debía gestionar mi tiempo. Quería pasar más tiempo con Vito, pero también sabía que tenía que hacer frente a mis sentimientos hacia Dante. Hoy pensé en hacer algo para mí, algo que me permita reflexionar y tomar decisiones. Tal vez un paseo por el parque o una visita a una librería. Vito asintió, comprendiendo. Eso suena bien. A veces es necesario tener tiempo para uno mismo. Después del desayuno, salí para encontrar un momento de tranquilidad en el parque cercano. El aire fresco y el canto de los pájaros me dieron una sensación de calma, y me senté en un banco, observando a las familias y parejas que disfrutaban del día. Mi mente viajaba a los momentos que había compartido con Dante, los paseos, las charlas profundas y las risas. Cada recuerdo estaba impregnado de una sensación de entusiasmo que contrastaba con la rutina que había llegado a dominar mi vida con Vito. Sin embargo, también sabía que las decisiones apresuradas podrían llevar a consecuencias inesperadas. Mientras me sumergía en mis pensamientos, sentí una presencia familiar. Miré hacia arriba y allí estaba Dante, caminando por el sendero del parque con una expresión alegre en su rostro. Su presencia inesperada hizo que mi corazón diera un salto, y me levanté para saludarlo. «Hola, Dante», dije, intentando mantener una voz equilibrada. «No esperaba encontrarte aquí». «Hola, Gina», respondió él con una sonrisa amplia. «Pensé en dar un paseo para despejarme, ¿cómo estás?». «Bien, gracias», respondí. Solo necesitaba un poco de tiempo para reflexionar. Dante se sentó a mi lado en el banco, y por un momento, el mundo pareció reducirse a nosotros dos. La conversación fluyó con naturalidad, y el tiempo parecía desvanecerse mientras compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos. Sin embargo, mientras hablábamos, sentía la creciente necesidad de ser honesta con él sobre mis dudas y preocupaciones. «Dante, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comencé, con un tono serio pero suave. «He estado pensando mucho sobre nosotros y la conexión que tenemos. Me siento confundida y no quiero que esto afecte lo que tenemos. Necesito saber cómo te sientes tú también». Dante me miró con atención, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y aprecio. «Gina, entiendo lo que estás pasando. Esta conexión que tenemos es especial para mí también, pero sé que la situación es complicada. Lo que más quiero es que encuentres la felicidad y tomes las decisiones que sientas correctas». Su respuesta, llena de honestidad y empatía, me hizo sentir un poco más aliviada. A pesar de las emociones intensas, había una claridad en su apoyo que me ayudó a enfrentar la realidad de mi situación. «Gracias, Dante», le dije con sinceridad. «Aprecio mucho tu comprensión». Nos despedimos con un abrazo amistoso, y mientras me alejaba del parque, me sentía un poco más preparada para enfrentar las decisiones que debía tomar. El camino hacia la resolución de mis conflictos internos estaba lleno de incertidumbre, pero sentía que estaba dando pasos importantes hacia una mayor claridad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sabía que había llegado el momento de enfrentar a Vito y hablar abiertamente sobre lo que estaba sintiendo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba decidida a ser honesta y enfrentar la situación con el coraje que tanto necesitaba. La noche había caído y el silencio en la casa era casi absoluto. La luz de la lámpara en el salón lanzaba una cálida luminosidad sobre el sofá donde me senté, nerviosa pero resuelta. Sabía que la conversación con Vito era inevitable,
y aunque mis manos temblaban ligeramente, estaba decidida a ser sincera. Vito llegó a casa después de un día largo y agotador. Su rostro cansado reflejaba el peso de sus responsabilidades laborales. Lo vi dejar su abrigo en el perchero y dirigirse hacia el salón, donde me encontraba. Se detuvo al verme sentada, y por un momento, el ambiente cargado de tensión se hizo palpable. «Gina, ¿todo bien?», preguntó, notando mi expresión seria. «Sí, Vito», respondí, intentando mantener la calma. «Hay algo importante de lo que necesitamos hablar». Él se sentó a mi lado, su preocupación visible. «¿Qué pasa?». Respiré hondo y comencé a hablar con cuidado. En los últimos meses, he estado sintiendo una desconexión entre nosotros. La rutina y el trabajo han tomado el control, y me he dado cuenta de que necesito enfrentar mis sentimientos de una manera más honesta. Vito me miró, su expresión cambió de preocupación a confusión. «¿A qué te refieres exactamente?». Con la llegada de Dante, he experimentado una chispa de emoción que había perdido hace tiempo. He tenido sentimientos complicados y confusos, y me he dado cuenta de que estos sentimientos no son solo una atracción pasajera, sino algo más profundo. Vito se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. «Entiendo que lo que estás diciendo es difícil de escuchar. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué quieres hacer con esta situación?». La pregunta era directa y dolorosa, y mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en la respuesta. Lo que más deseo es que podamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Quiero que sepas que estoy comprometida a trabajar en nuestro matrimonio y a buscar formas de reavivar la conexión que teníamos. Vito asintió lentamente, su mirada era un reflejo de una mezcla de dolor y esperanza. «No quiero perderte, Gina. Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto funcione. Pero necesitamos ser abiertos y honestos el uno con el otro». Sus palabras me dieron una sensación de alivio y un respiro de esperanza. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero al menos había una base de sinceridad sobre la que construir. La noche avanzó mientras hablamos de nuestras expectativas, miedos y deseos. La conversación fue un primer paso hacia la sanación, un proceso que tomaría tiempo y esfuerzo de ambos lados. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el compromiso de enfrentar los desafíos juntos me dio una nueva perspectiva. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Finalmente, nos abrazamos, y mientras el silencio de la noche envolvía la casa, me sentí esperanzada por el camino que teníamos por delante. Mi relación con Dante había sido un capítulo significativo en mi vida, pero mi enfoque ahora estaba en reconstruir y fortalecer mi matrimonio con Vito. Me dirigí hacia la cama con un sentimiento de determinación. Sabía que los días por venir serían complejos y llenos de trabajo, pero también estaba convencida de que, con esfuerzo y honestidad, podríamos encontrar una nueva forma de felicidad juntos. El viaje no había terminado, pero al menos había comenzado un nuevo capítulo en el que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi vida y mi corazón.